Vamos a ir a nuestro mensaje del día de hoy. Olga, escucha esto. Y vamos a ir al libro de Jueces, en su capítulo 6, versículo 11 al 18. Cuando lo tengan, digan amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y respondió: yo esperaré hasta que vuelva. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta mañana. Espíritu Santo de Dios, entrónate. Espíritu Santo de Dios, seas tú en esta mañana abriendo nuestro corazón a ti, Señor. Abriendo nuestro corazón a tu palabra, Dios mío. Y que seas tú, Señor Padre Santo, redarguyéndonos en fe. Redarguyéndonos para creer, Señor. A ti te adoramos y te bendecimos, Dios poderoso. Reconocemos que no hay nadie como tú, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar. Y esta mañana estaremos hablando con el tema venciendo los obstáculos. Y todos en algún punto de nuestra vida hemos tenido límites, ya sea falta de fe para hacer algo, ya sea miedo, valor o confianza, ya sea algún límite por nuestros recursos financieros o por alguna enfermedad. Y esto es lo que nosotros llamamos un obstáculo. Un obstáculo se define como algo que nos impide a nosotros pasar hacia otro lado. Es eso que no nos permite a nosotros subir a otro nivel. Hemos venido hablando de sueños que hemos pausado, metas a las que hemos renunciado, palabras y promesas de Dios que hemos echado a un lado, porque hemos visto más grande el obstáculo que al Dios Todopoderoso al que nosotros le servimos. Pero en esta mañana yo te vengo a recordar que Dios aún no ha acabado contigo. Y que todo obstáculo que tú has tenido en tu vida lo vamos a vencer en el nombre de Cristo Jesús. Tan solamente tenemos que tener fe para poder vencer. Si nos damos cuenta y miramos las historias de los grandes hombres y mujeres de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que ellos también enfrentaron situaciones en las que ellos tuvieron que elegir entre confiar en Dios o fracasar. Como por ejemplo vamos a ver a un Abraham que era viejo para poder tener hijos, pero ese obstáculo no le impidió a él creer y a Dios obrar. O vemos a un Noé que estaba construyendo un arca porque iba a caer un diluvio en una tierra que nunca había llovido.
Hablamos de un Gedeón que no tenía ni la fuerza ni los recursos para liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Pero el Dios que le dio la palabra también le dio la victoria. Y yo no sé, iglesia, ¿cuál ha sido tu obstáculo para tú ver la mano de Dios hasta el día de hoy? Yo no sé qué es lo que te ha tenido a ti en pausa para tú ver lo que Dios ha tenido preparado para ti. Pero yo sí te vengo a recordar que el Dios poderoso que tú y yo le servimos y que ellos vieron sigue haciendo maravillas. El tiempo de los milagros no han pasado. Dios sigue siendo el grande, poderoso, que sana, que provee y que abre las puertas. ¿Cuál ha sido tu obstáculo? Amén. Cuando vamos a la historia en Jueces 6, nos damos cuenta que Gedeón fue un hombre que también tuvo un obstáculo a vencer. Y ese era su miedo de enfrentarse a los madianitas. Cuando el Señor llama a Gedeón, él estaba en un momento de su vida donde toda su esperanza se había perdido. El pueblo de Israel se había desviado a otros dioses, habían inclinado sus ojos a otros ídolos que no eran Dios y cayeron en pecado. Como consecuencia de esto, ellos fueron entregados a mano de los madianitas, que era un pueblo que les asediaba por 7 años. Y lo que los madianitas hacían era que en tiempo de cosecha, en tiempo cuando el pueblo de Israel iba a recoger los frutos, ellos subían con todo su ejército, con todo su ganado y devastaban de todos sus frutos al pueblo de Israel. Y esto hizo que ellos hicieran cuevas, hicieran casas en montañas, ciudades fortificadas para poder prevalecer en su momento de aflicción. Y hasta este momento nosotros pudiéramos decir, pero Jehová les abandonó. ¿No estaban ellos en la tierra que fluía leche y miel? La respuesta es no. Jehová nunca nos abandona. Jehová nunca nos falla. Pero Jehová permitió que ellos cayeran en servidumbre para recordarles a ellos de donde Él los había sacado. No fue que Dios se alejó de ellos, fue que ellos se decidieron alejar de Dios. Y ese es el ambiente en el que Jehová llama a Gedeón. Y muchas veces en nuestras vidas nosotros también podemos caer en esta situación. Humanamente nosotros nos podemos alejar de Dios, ya sea por la falta de tiempo, por el afán o por alguna debilidad que en nuestra humanidad nosotros caemos. Y a veces pensamos que cuando vivimos las consecuencias de estar separados de Dios, pensamos que Dios no está allí presente para nosotros. Pero yo quiero recordarte, yo quiero decirte, es que yo quiero que tú te vayas con esta palabra de que Dios está contigo en todo tiempo. Es tiempo de nosotros vencer los obstáculos con fe, iglesia. Dios nunca se ha apartado de nosotros. Y llega un momento en el que el pueblo clama a Jehová y le dice: Jehová, mira mi aflicción. Llega un momento en el que el pueblo reconoce que hubo un Dios que los sacó a ellos de la esclavitud, que hubo un Dios que los liberó, y ellos claman a Él. Y Dios, en su gran amor y misericordia, les responde. Porque Dios siempre está atento a la voz de cada uno de sus hijos. Él tiene su oído abierto esperando escuchar nuestra voz. Y la respuesta de Dios al pueblo de Israel se la manda a través de un profeta cuyo nombre es desconocido. Y le comienza a recordar quién Él era. Le comienza a decir de dónde Él los había sacado. Y muchas veces nosotros tenemos que ir a ese primer amor, a ese momento donde nosotros nos entregamos al Señor, donde nosotros vimos las maravillas del Señor, porque a veces nos olvidamos de quién es Dios en nuestras vidas, por el tiempo, por el afán y por la debilidad que tal vez podamos tener.
Y cuando el pueblo clamó a Dios, ya Dios tenía una respuesta de salvación para ellos. Y era liberarle a través de la mano de Gedeón. Era usando a Gedeón para traer libertad a este pueblo. Y yo comencé a mirar y digo, pero ¿quién era Gedeón? ¿Por qué Dios decide usar a Gedeón? Y si vamos a Jueces, en su capítulo 6, versículo 11, dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón. Varón. Gedeón era un hombre esforzado y valiente. ¿Acaso no fueron estas las palabras que Jehová le dio a Moisés cuando le dijo: esfuérzate y sé valiente, porque yo voy a estar contigo a donde quiera que tú vayas? Porque Jehová está con aquel que se esfuerza. Porque Jehová está con aquel que es valiente. Y esforzarse y ser valiente significa que tú te mantienes firmes en los momentos de dificultad. Ser valiente significa que aunque tú no sepas lo que está hacia adelante, tú sigues perseverando porque tú sabes de quién tú estás agarrado. Esforzado y valiente. Y el pueblo se había desviado a otros dioses. El pueblo había construido altares para Baal, para Acera. Pero él encontró un hombre esforzado y valiente en Gedeón. Y yo no sé si tú puedes mirar esto y conectarlo con el día de hoy, porque la Biblia siempre nos está hablando con lo que nosotros vivimos en la actualidad. Hoy día se han levantado ídolos, hoy día se han levantado diferentes cosas, pero aquí hay un remanente que se ha mantenido creyéndole a Dios firme en su momento de dificultad. Aquí hay una iglesia esforzada y valiente que no ha estimado creer en Dios, aún las cosas estén contrarias allá afuera. Iglesia esforzada y valiente. ¿Cuál ha sido tu obstáculo para ver la victoria? A pesar de que Gedeón tuvo un encuentro con el ángel de Jehová, él no pudo ver quién le hablaba. Y muchas veces por nuestro momento de dificultad, por nuestro momento de aflicción, nosotros somos atacados en nuestra fe. Es difícil poder ver a Dios cuando las cosas no van bien. Por eso, iglesia, nuestro mayor obstáculo a vencer es la falta de fe. Si nosotros tuviéramos fe, no tuviéramos miedo. Si nosotros tuviéramos fe, no nos asediaran las inseguridades. Iglesia, si nosotros tuviéramos fe, nos mantuviéramos confiados de que un día nuestro Redentor que vive va a venir por nosotros, y no importa lo que esté pasando allá afuera, yo estoy apegada a la fuente de mi salvación, que es Cristo Jesús. Yo no sé qué te ha tal vez apagado, yo no sé qué te ha disminuido la fe. Pero hoy es el día de nosotros conectarnos nuevamente a la fuente de salvación. Amén. Y siendo la fe uno de los más grandes factores o obstáculos que nosotros necesitamos vencer, nosotros vamos a estar hablando de diferentes cosas que a nosotros vienen a atacar nuestra fe. En Primera de Juan, en su capítulo 5, versículo 4 y 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra.
¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La única manera de nosotros poder vencer los obstáculos es perseverando en fe. Cada obstáculo, cada situación, cada cosa que viene a nuestras vidas, iglesia, es una oportunidad de nosotros acercarnos más a Dios y confiar de que Él nos está formando en fe. Es tiempo de nosotros comenzar a creer que el Dios al que nosotros le servimos es el que nos está formando en medio de cada uno de nuestros procesos. Lo que nosotros somos atacados es en la fe. Cada cosa que viene a nuestra vida es atacar nuestra fe. Y vamos a hablar de diferentes cosas que a veces en nuestros pensamientos tenemos cuando se manifiesta un problema. Gedeón, Dios tuvo que trabajar con su fe para él poder enfrentarse a los madianitas. Y lo número uno que Dios tuvo que trabajar con Gedeón es hacerle entender que él no estaba solo. Repite conmigo: yo no estoy solo, el Señor está conmigo. Cuando el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón, dice que él estaba sacudiendo el trigo en un lagar. Primeramente él estaba en el lugar equivocado. Yo no sé los que han estado en el campo sembrando, sacando arroz, trigo, pero para poder sacudir el trigo uno tenía que ir a un lugar abierto, donde cuando tú sacudías el viento se lleve la brisa. Y a la misma vez tú poderlo poner en el molino para que los bueyes lo machacaran. Pero Gedeón se encontraba en un lagar. ¿Y ustedes saben qué era un lagar? Un lagar era una cueva donde no había ni una brisita que lo ayude a él a sacudir ese trigo. Un lagar era un lugar cerrado donde se hacían los vinos, donde se hacían los aceites. En otras palabras, a él le tocaba un poco de esfuerzo poder poner un bocado en su boca. Él le costaba poder alimentarse. Y imagínense ustedes en ese escenario donde Jehová le había introducido a ellos en la tierra donde fluye leche y miel, en la tierra de la abundancia, y ellos estaban pasando hambre. En la tierra de la abundancia ellos tenían que esconder los alimentos porque venían los madianitas y se los llevaban. Y el ángel de Jehová le dice: el Señor está contigo. ¿Qué? Y eso es lo que nos pasa a nosotros en los momentos de dificultad. Cuando tenemos la dificultad, lo que menos pensamos es que Dios está allí con nosotros. Y pensamos que cuando vamos pasando en medio del proceso, el Señor no es el que está abriendo las puertas y formándonos a nosotros en fe. Sin el Señor, iglesia, nosotros no pudiéramos vencer. El Señor es el que nos acompaña a nosotros en todo tiempo. Y yo no sé, iglesia, si tú tal vez has estado pasando por el momento más difícil de tu vida. Yo no sé cómo a ti te ha costado tal vez llegar aquí. Yo no sé tal vez el diagnóstico que a ti te han dado. Pero yo sí te quiero decir que tú no estás solo. El Señor está contigo. Necesitamos vencer los obstáculos con fe. Con fe, iglesia. Lo segundo que yo pude notar en el diálogo de Gedeón con el ángel de Jehová es que Gedeón se estaba fijando en la historia de sus padres. Nunca compares la historia de los demás con lo que Dios está haciendo contigo. Dile a la persona que está a tu lado: el Señor está escribiendo una historia diferente conmigo. Y en Jueces, en su capítulo 6, en su versículo 13, dice: y Gedeón le respondió al Señor, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Gedeón comenzó a mirar
lo que el Señor había hecho con sus padres. Él habrá dicho, yo me imagino que los padres de Gedeón lo criaron con esa historia. Mira, el Señor nos levantó con mano fuerte y nos sacó de servidumbre en Egipto, y cuando nosotros íbamos en el desierto, del cielo caía un maná y el Señor nos sostenía con una nube en el día para que nosotros camináramos, y con una columna de fuego para que nosotros pudiéramos ver, y el Señor nos mantuvo con calzado, con alimento todos esos 40 años. Él escuchó las maravillas del Señor, pero él dirá, pero yo estoy pasando hambre. Yo estoy aquí, que estoy escondiendo mis alimentos, porque Señor, pues manda el maná. Y él le dice, mira lo que nuestros padres habían vivido, porque si el Señor está con nosotros, ¿por qué yo estoy pasando esta situación? Porque ellos fueron formados en su proceso, en su momento, y a Gedeón le tocaba vivir su proceso. El camino de tu hermano no es el mismo camino que a ti te toca caminar. Ellos fueron formados en fe en el desierto, y a Gedeón le tocaba ahora ser formado en fe en su momento. Y a veces nosotros comparamos nuestra vida y miramos que el hermano está siendo bendecido, que el hermano está siendo prosperado, que el hermano está teniendo la victoria, y que a mí nada está pasando para mí. A veces caemos en un patrón donde comenzamos a imitar, donde comenzamos a comparar. Pero ¿acaso no sabías que el Señor está escribiendo una historia diferente contigo? Miren, yo me regocijo, me gozo cuando mi hermano es bendecido. Yo me regocijo cuando mi hermano tiene la victoria. Yo me regocijo cuando mi hermano obtiene esa bendición que tenía años orando, porque yo no sé el proceso que mi hermano ha pasado para llegar ahí. Yo me regocijo y me gozo cuando mi hermano me puede decir, mira, el Señor me usó, mira, el Señor hizo. ¿Por qué? Porque me regocijo, porque no me desenfoco, porque yo sé que el Señor está haciendo algo diferente, y eso es lo importante. Que tú entiendas que a pesar de que el Señor bendiga a tus hermanos, gloria a Dios, pero no me desenfoco con lo que el Señor está haciendo en mi vida. Apréndete a gozar con lo que el Señor hace con tus hermanos. Todos somos el cuerpo de Cristo para edificación de la iglesia. Si tu hermano es bendecido, tú también lo eres. Pero a ti te toca pasar tu proceso y ser procesado en fe. Para vencer los obstáculos, tenemos que perseverar en fe. En fe, iglesia. Lo tercero que nosotros necesitamos entender es que Dios es más grande que los obstáculos. Dile a la persona que está a tu lado, mi Dios, pero díselo, es más grande que los obstáculos. Y ustedes saben por qué yo me doy este momento de que usted le repita a su hermano estas palabras, porque a veces nosotros necesitamos escuchar lo que nosotros no escuchamos. A veces nosotros necesitamos a alguien quien nos diga, mira, Dios está allí, Dios es más grande, Dios es más fuerte. Por eso cuando usted escucha que yo le diga, repítale a su hermano, o repita conmigo, repítalo, porque eso es un acto de fe. Amén. Dios es más grande que mi problema. Vamos a ir a Jueces 6, del 14 al 15. Y dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Cuando vienen las dificultades, cuando vienen las aflicciones a nuestra vida, nosotros a veces comenzamos a ver, bueno, esto solamente me da para pagar la escuela del niño,
o yo no tengo para los medicamentos del hospital. Bueno, el médico dijo que me queda tanto tiempo de vida. Y a veces nosotros comenzamos a mirar lo que nosotros tenemos físicamente hablando. En el caso de Gedeón, cuando el Señor Jehová le dice, ve con esta tu fuerza. Señor, pero qué fuerza que tú me estás hablando a mí. Pero me llama la atención que después le dice, ¿no te envío yo? El Señor es nuestra fuerza en medio de nuestras debilidades. No te envío yo. El Señor quería que él viera lo que el Señor estaba haciendo. Tú tal vez no calificas, es verdad. Él no tenía los recursos. Ciertamente él no tenía la fuerza. Ciertamente él era el más pequeño de su casa. Ciertamente él no podía, pero el Señor sí podía. El Señor era su fuerza. Y aunque nosotros podamos ver como una actitud de falta de fe en este momento, esa es una buena actitud. Porque ciertamente, iglesia, nosotros no podemos hacer nada sin el Señor. Nosotros no podemos seguir adelante si no es con la mano del Señor. Gedeón, la fuerza de Gedeón era que él era humilde. Y él reconocía que él no tenía los recursos para él poder seguir adelante. Pero su Dios sí. Pero su Dios sí, iglesia. Y yo quiero que en medio de tu dificultad, en medio de cuando tú te encuentres tal vez contando lo que tú tienes en la mano, tú comiences a mirar al Dios grande que tú tienes. Tú comiences a mirar de dónde Dios te ha sacado. Tú comiences a mirar los obstáculos como una oportunidad para crecer en fe. Yo no tengo, pero el Señor sí. Yo no tengo, pero el Señor es mi proveedor. Yo no sé hacer eso, pero el Señor me va a dar la fuerza para yo hacerlo. Mira, Señor, es que yo no califico, yo no soy capaz, pero tú eres capaz, Señor. Yo voy con fe. Amén. La cuarta y la última, y no porque sea la última es la menos importante, es busca la dirección de Dios. Y para eso vamos a ir a Jueces 6, ahí mismo, todo está aquí mismo. En su versículo 16 y 17, donde dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él le respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Yo voy a esperar hasta que tú vuelvas, Gedeón. Tú necesitas una señal. Yo voy a esperar hasta que tú vuelvas. Y algo que tal vez nosotros mientras leímos no nos dimos cuenta es que al principio Gedeón estaba hablando con el ángel de Jehová. Dios mandó a su ángel para darle una palabra de fe a este hombre. Dios mandó a su ángel para levantarlo en su momento de aflicción. Pero por la falta de fe de Gedeón, entonces el mismo Jehová se le presenta y le dice, Gedeón, te estoy mandando yo. Y el Señor en su gran amor y su misericordia va a estar con nosotros hasta que nosotros entendamos que Él es el que está con nosotros. El Señor mandó a Jesús. Él envió a su Espíritu Santo para que nosotros seamos guiados por Él. Y Él va a hacer lo que Él tenga que hacer para que tú y yo podamos creer y ser guiados en fe aquí en la tierra. Cuando llega el momento de que ni aun con el ángel de Jehová, ni aun el mismo Jehová hablándole a Gedeón, él puede creer. Entonces Gedeón como que algo le redarguyó en su corazón y dijo, ¿sabes qué, Jehová?
Si eres tú que me estás hablando, permíteme buscar una ofrenda y adorarte. Y a veces uno lo puede mirar como falta de fe, pero es bueno buscar dirección de Dios para tomar decisiones. Si usted no cree, no se sienta mal porque usted no cree. El Señor va a permitir lo que usted tenga que hacer para que usted le crea. En el caso de Gedeón, él tuvo que buscar señal y ofrecer ofrenda al Señor para él darse cuenta que Jehová estaba con él. Y cuando él ofreció ofrenda al Señor, después que sus ojos fueron abiertos, dice que él tenía miedo porque pensaba que iba a morir. Había visto el rostro de Jehová. Y qué bueno que él pudo preguntar por esa dirección, porque esa dirección fue la que lo redarguyó a él a levantarse y derribar a los bares, derribar los altares de acera y enfrentarse al pueblo de los madianitas y liberar al pueblo de Israel. La historia de él fue diferente. Cuando él entendió que él no estaba solo, que el Señor no estaba escribiendo la misma historia con él que con la que estaba escribiendo con sus padres. Cuando él entendió que Dios era más grande que sus obstáculos. Y cuando él pudo buscar la dirección de Dios en medio de su falta de fe. Y esas son las diferentes cosas que atacan nuestra fe para nosotros poder vencer los obstáculos. Iglesia, ponte de pie en esta mañana. El Señor siempre anda buscando conectar con su pueblo a través de la oración, a través de la palabra de Dios. El Señor siempre anda buscando que nosotros estemos conectados a Él en fe. Que nosotros le permitamos a Él que sea Él quien nos forme en medio de todo proceso, en medio de toda prueba. Que nosotros podamos entender que no estamos solos, iglesia. Que Él es el que está de nuestra mano. Que cuando nosotros nos alistamos para la batalla, el Señor se puso la armadura con nosotros. Que cuando nosotros salimos y fuimos expuestos al fuego, el Señor extendió sus manos para recibir las quemaduras por nosotros. Por eso Jesús tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Por eso Jesús dijo: yo voy y me expongo. Y estando en la cruz del Calvario, uno de los ladrones que estaba a su lado le dijo: y tú no eres Dios, sálvate a ti mismo. Aún Jesús tuvo un obstáculo que vencer, pero Él se mantuvo firme y dijo: esto no es un obstáculo, porque yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Yo doy mi vida por amor a mi pueblo y la vuelvo a tomar, para que ellos sean formados en fe, para que ellos sean formados en fe, para que en el 2022 la iglesia Espíritu de Hermandad pueda mirar a la cruz del Calvario y decir: mi Cristo ha resucitado. Y si ni la muerte pudo detener a Jesús, si ni la muerte lo pudo detener, Él dice en su palabra que íbamos a tener aflicciones, pero que confiemos porque Él ya había vencido. Iglesia, yo no sé cuál ha sido tu obstáculo, yo no sé qué te ha asediado hasta este día, pero quiero concluir con esta palabra. Y en Ageos 3, en su versículo 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como la cierva y en mis alturas me hace andar. Nos regocijamos en el Dios de nuestra salvación. Y yo no sé si en esta mañana tú has venido por primera vez a esta casa. Yo no sé si tú tal vez te ha costado creer que Jesús es el Hijo de Dios. Yo no sé si para ti Jesús es simplemente una historia más. Pero yo quiero decirte que si tú has estado por primera vez en esta casa o nos estás mirando por las redes sociales, Jesús es el hacedor de milagros que ha mantenido a este pueblo hasta el día de hoy. Y si tú quieres disfrutar de la bendición, de la benevolencia del Señor, yo te pido que tú hagas esta oración conmigo y repitas: Padre Celestial, yo vengo ante ti en el nombre de Jesús y creo que tú eres el Señor de mi vida, el Dios de mi salvación, el que ha estado conmigo siempre, el que nunca me ha dejado ni me ha desamparado. Tú, Cristo, moriste y resucitaste para que yo tenga perdón, salvación y vida eterna. Yo te entrego mi corazón y te recibo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La única manera de poder vencer los obstáculos es perseverando en fe. Pero en los momentos difíciles nosotros a veces no podemos ver a Dios. En los momentos difíciles a veces nos cuesta creer. Y yo no sé si tú viniste con algún problema en esta mañana, pero yo te pido que en este momento alces tu fe y le creas a Dios. Que en este momento, si tú viniste con una enfermedad, tú le hables a tu enfermedad y le ordenes que en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, esa enfermedad se tiene que ir. Que si tú viniste atravesando un problema financiero, tú des un paso de fe en el Señor y le digas: Señor, mis finanzas son tuyas, tómalas. Si tú tal vez viniste manejando falta de fe en tu vida, tú le digas al Señor: Señor, me cuesta creer, pero aquí está mi corazón y lo desmantelo delante de ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora, Espíritu Santo de Dios, sopla, sopla de los cuatro vientos, Señor, y haznos creer, Señor. Aumenta nuestra fe en esta mañana, Señor. Todos tenemos una medida de fe y en esta mañana te pedimos, Señor, que tú la aumentes, Señor Jesús. Te pedimos que si hay alguien enfermo, Señor, que tú le sanes. Te pedimos que si hay alguien atravesando por algún obstáculo, Señor, tú le llenes de fe para poder pasarlo, Señor. Tú le ayudes, Señor, a ser formados en su proceso, Señor. En el nombre de Jesús, llénanos de fe, llénanos de fe. Llénanos de fe, Espíritu Santo de Dios. Llénanos de fe para poder vencer, para poder ver la victoria, Señor, para poder ver tu rostro, Señor, cara a cara el día que suene la final trompeta. Enséñanos a perseverar en ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Padre. Gracias, Señor.